Hola, hace poco me hice uno de esos análisis genéticos que le dicen a uno de dónde viene uno, hace cuánto tiempo llegó aquí, de dónde vienen los ancestros, todo eso, con la empresa estadounidense 23andMe. Y un poco amigos me han preguntado, curiosos de cuáles fueron los resultados, que cómo funciona. Entonces se me ocurrió hacer un video sobre el tema. Acompáñame hoy en un viaje épico que empezó más o menos hace 60.000 años cuando los humanos salieron de África y una de esas ramas se fue para Europa y terminó siendo los ancestros de mi padre, que es del Tolima, y la otra rama se fue por Asia y terminó siendo los ancestros de mi madre, que es de Boyacá. Veamos pues. Bueno, pero primero hablemos del ADN. ¿Cómo así que con el ADN se puede determinar de dónde vienen los ancestros de uno y hace cuánto tiempo? Pues resulta que en todas nuestras células existe una molécula llamada ADN. Esa molécula da las instrucciones pues, para construirnos a nosotros, las proteínas, etc. Y resulta que cuando las células se copian, ellas son muy fidedignas. De vez en cuando hay un errorcillo llamado mutación. Esos errorcillos se van acumulando con el tiempo y actúan como códigos de barras, así como en los almacenes, porque esos cambios son como únicos y dependen de dónde se encuentre la población donde ocurrió ese cambio. Tú puedes asignar un individuo a esa población. Otra cosa chévere del ADN es que uno puede estimar hace cuánto tiempo ocurrieron los procesos que moldearon nuestra evolución, porque esas mutaciones al parecer van ocurriendo con una constancia que pareciera un reloj, se le llama reloj molecular. Entonces uno estimando el número de cambios entre poblaciones se puede asumir hace cuánto tiempo ocurrieron esos cambios. Pero mucha gente no sabe que esto se puede hacer. De hecho, preguntémosle a un tío mío qué sabe él acerca de los ancestros de él, de dónde vienen. Miremos a ver qué piensa. Bueno, estamos aquí con un tío, Marco Antonio Caro, y le preguntémosle a ver qué tanto sabe él sobre la historia de sus ancestros, por ejemplo, del apellido Caro, ¿no? A ver qué cuenta. Yo he investigado de dónde viene el apellido Caro. ¿Cuál fue el primer Caro que vino aquí a América? ¿Cómo sabe uno cuál fue el primer Caro que llegó? Es complicado, ¿no? Porque ¿cómo sabe uno? No, leyendo, investigando. Por ejemplo, yo investigué que el primer Caro que vino a América vino con Cristóbal Colón en el primer viaje. ¿Qué? Sí, claro. Y de ahí para atrás hay indicios de que el apellido Caro viene de Italia. Okay. En italiano, Caro es querido. ¿Y de ahí para atrás sabe algo? No. ¿Ni idea? No. Muchas gracias, tío, por esa valiosa información. No, señor. Bueno, pero la historia de los apellidos, como se imaginarán, no es muy precisa. Por ejemplo, que el primer Caro haya llegado con Colón no significa que ese Caro fue ancestro de mi tío. Es por eso que vamos a hablar ahora del ADN. ¿Qué nos dice el ADN? Bueno, ahora sí empecemos este viaje épico que empieza en África. ¿Por qué en África? Pues porque nuestros ancestros humanos evolucionaron en las llanuras africanas hace más o menos 200.000 años. Allí duramos mucho tiempo. Resulta que hay un tipo de ADN que tenemos en nuestras células que se llama el ADN mitocondrial o de las mitocondrias. ¿Se acuerdan en el colegio? ¿Ah? El caso es que ese ADN de las mitocondrias se transmite principalmente por vía materna, o sea, de las mamás a los hijos, de las mamás a los hijos. Entonces es como sirve para rastrear la línea materna de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela, tatarabuela, etc. Y hay otra parte del ADN que se llama el cromosoma Y. Ese cromosoma Y, ustedes saben, los hombres tienen como un cromosoma X y un cromosoma Y ese Y se transmite por vía paterna, mi papá, mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, etc. Y por eso primero voy a hablar de mi línea materna, lo que dice 23andMe, y luego de mi línea paterna, para que vean lo interesante. Bueno, sigamos con las llanuras africanas. Los ancestros de mi madre un día, hace como 60.000 años, les dio por salir de África, cruzando el Mar Rojo hacia el Oriente Medio. Luego, hace como 57.000 años, estas mujeres, que iban con sus familias, sus esposos, sus amigos, sus animales, todo eso, llegaron a Asia y estuvieron miles de años allí. Pues claro, ¿no han visto el tamaño de Asia? Hace 17.000 años, los ancestros de mi madre llegan a Siberia
Brrr, qué frío. Si ustedes ven un mapa, pues ahí se encuentran con agua, o sea, no podían seguir, ¿sí o no? Falso, falso. En esa época fue el pico de las glaciaciones del Pleistoceno. ¿Se acuerdan la era del hielo? O sea que toda esa región llamada Estrecho de Bering estaba congelada y se podía caminar hasta el otro lado, lo que hoy es Alaska. Una vez en América, hace como 15.000 años, los ancestros de mi madre colonizaron rápidamente Norte, Centro y Sudamérica y llegaron a la cordillera de los Andes, su merced, entre 9.500 y 12.000 años atrás. Entonces, esos primeros humanos que llegaron al altiplano cundiboyacense terminaron formando lo que hoy se conocen como los muiscas. El ADN mitocondrial entonces nos muestra una línea de descendencia directa entre mujeres que habitaban África hace más o menos 60.000 años hasta los muiscas y llegando hasta mi madre. Bueno, ¿y qué es lo que dice el cromosoma Y entonces? Volvamos a África. Alrededor de 60.000 años atrás, un pequeño grupo de hombres se aventuró a ir hacia el norte de África y cruzar el Mar Rojo. Luego, hace 48.000 años, este grupo de hombres, hombres que iban con sus familias, con sus mujeres, con sus animales, con sus amigos, todo eso, fueron hacia Europa. Algunos hombres se fueron hacia el oriente, hacia Asia, pero otros, o sea, mis ancestros, se fueron hacia el occidente, colonizando lo que hoy se conoce como Europa. No mucho tiempo después de haber colonizado Europa, la edad de hielo lo que hizo fue empujar las poblaciones humanas hacia el sur. Tal vez únicamente la península ibérica, ¿cierto? Y los Balcanes tenían temperaturas, digamos, soportables, lo que mantuvo un número sustancial de humanos en el sur de Europa. Bueno, y el resto de la historia de mi línea paterna ya es más conocida por todos. De hecho, mi tío fue el que lo comentó antes. Durante la época de la conquista llegaron olas y olas de personas del sur de Europa, los cuales se cruzaron por oleadas con los indígenas americanos, incluyendo los muiscas. Entonces, ¿esto quiere decir que todos los ancestros por el lado de mi mamá son amerindios y todos los ancestros por el lado de mi papá son españoles? Pues claro que no. Mi línea materna seguramente se cruzó con europeos y mi línea paterna con amerindios, pero por la naturaleza del ADN mitocondrial y cromosoma Y, esta información no queda registrada. Entonces, resumiendo los resultados que obtuve con 23andMe, pues encuentro que yo tengo ancestros europeos un 46.1% y el otro es oriente de Asia y nativo americano, 44%. Por último, África subsahariana, 2.4%. Cabe notar que todo esto que hablamos hoy es la historia de mis ancestros. Seguramente tu propia historia va a ser diferente. ¿No te da curiosidad saber? Si quieres ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.